Buenos días. Siendo las 11 horas con 35 minutos del día 9 de enero del año 2018, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias B de los juzgados de control y tribunal de enjuiciamiento para llevar a cabo la continuación del juicio oral bajo la causa penal 490/2016. Quedan establecidas las mismas reglas, queda prohibido el uso de teléfonos celulares, cámara fotográfica, así como de videofilmación. El público en general no puede intervenir con las partes, con señas, ruidos, ademanes. Dicha audiencia es presidida por el juez del Tribunal de Enjuiciamiento, César Rodríguez Robles, por lo que les pido ponerse de pie para recibir al juez. Gracias, puede sentarse. Bueno, vamos a reanudar nuestra audiencia de don Isidoro y don Alexander. Si recuerdan, ayer hicimos un receso para continuar hoy, en espera de que se presentaran además los testigos que nos hacían falta. Pregunto a la secretaria, ¿ya están presentes los testigos Hugo Trujillo Farrera y José Alberto Flores Díaz? Únicamente compareció Hugo Trujillo Farrera y sigue con la inasistencia de José Alberto Flores Díaz. ¿Alguna razón de justificación? Gracias, señoría. No se va a presentar porque tiene problemas personales, entonces no podrá acudir para que continuemos con la audiencia. Gracias. Muy bien. En consecuencia, como quedó prevenido ayer, en el caso de que no se presentara sin una causa justificada, se iba a declarar la deserción de la prueba. En consecuencia, ¿alguna manifestación de la Fiscalía? No, ciudadano, ninguna. Bueno, entonces se decreta la deserción de la prueba testimonial a cargo del perito José Alberto Flores Díaz, en virtud de no haber justificado su inasistencia a esta audiencia. Y como sí lo hizo el testigo Hugo Trujillo Farrera, ¿desea que se desahogue esa testimonial? Sí, su señoría. Pues que se haga pasar al testigo, por favor. El señor Hugo Trujillo Farrera, le recuerdo, está en una audiencia de carácter judicial. Esta audiencia tiene como propósito determinar si el señor Alexander Felipe Bravo es o no penalmente responsable del delito que se le atribuye, en este caso de daños culposos ocasionados en hechos de tránsito de vehículos. Por lo tanto, lo exhorto para que en esta audiencia se conduzca con la verdad, y para ello le hago el siguiente apercibimiento. ¿Protesta usted conducirse con la verdad en esta audiencia, apercibido de los delitos y las penas en los que incurren los que declaran falsamente? Sí. ¿Sí protesta? Sí. Gracias. Bueno, como no tenemos otros testigos, le voy a pedir que tome asiento, por favor. Don Hugo Trujillo Farrera, sí. Tengo aquí en mis manos una hoja que contiene sus datos generales, como son su nombre, edad, nacionalidad, ocupación, domicilio, lugar de origen, grado de instrucción, etc. Por eso ya no le voy a preguntar estos datos, ya que están aquí en el expediente. Okay. Lo mismo que una copia de la credencial para votar que expide a su favor el Instituto Nacional Electoral. A continuación le van a hacer algunas preguntas. Quiero que por favor responda de manera fuerte y clara, acercándose un poco al micrófono. Si hubiera alguna pregunta que no entienda, me lo indica para que se hagan las aclaraciones correspondientes. Okay. Por favor, antes de contestar, haga una pausa. Y si durante ese momento escucha la palabra objeción, ya no puede contestar las preguntas. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Don Hugo, ¿habla y entiende el español? Sí. ¿Necesita traductor? No. Adelante, señora fiscal, ahí está su testigo. Sí, gracias. Señor Hugo Trujillo Farrera, ¿podría decirme a qué se dedica usted? Me laboro en el área de ventas de Costeña Menudeo. ¿Podría decirme qué cargo desempeña? Como jefe de ventas. ¿Me podría decir cuáles son sus funciones dentro de la empresa? Llevar el control de las rutas que tenemos a cargo aquí en el estado de Chiapas, tanto la distribución del producto como la
la recepción de efectivos. ¿Podría decirme si tiene personal a su cargo? Sí. ¿Es usted el quien fija las rutas que acaba de mencionar? Sí. ¿Podría decirme, tiene usted conocimiento por qué se encuentra el día de hoy acá? Bueno, si no estoy mal, por un accidente que tuvo el señor Felipe. ¿Felipe qué, perdón? Bravo. ¿Me podría decir qué día tuvo usted conocimiento de ese accidente? Mire, la verdad, sí, no tengo la fecha exacta, pero está aproximadamente como un año y medio. ¿Cómo se enteró usted de dicho accidente? Por una llamada telefónica. ¿Quién realizó dicha llamada telefónica? En ese momento, pues, el señor Felipe nos habló para reportar el accidente. ¿Recuerda usted qué le dijo en esa llamada? Solamente que había tenido el accidente en tal lugar. Nos dio la ubicación, que es por Julián Grajales, rumbo a Parral. Es la ruta que cubría el señor. ¿Me podría decir qué vehículo conducía el señor Alexander Felipe Bravo? Una camioneta Chevrolet Silverado 2011, si no mal recuerdo. 11 o 13, 2013. ¿Qué cargo desempeña desempeñaba o desempeña el señor Alexander Felipe Bravo dentro de la empresa? Chofer vendedor. ¿Era el único que cubría esa ruta el día que le hizo la llamada? Así es. Por su respuesta, quiero entender que era el único que iba en el vehículo. Sí, de hecho los vendedores está estrictamente prohibido que vaya una segunda persona, al menos que sea autorizada por la empresa, en este caso por mí, ¿no? Pero el día en que usted recibió la llamada, ¿Alexander Felipe Bravo iba solo? Sí. Dentro de la llamada que le realizó, ¿le refirió con qué vehículo había chocado? No, nada más que había tenido un accidente en ese tramo. El día del accidente, ¿usted acreditó la propiedad de su camión o lo realizó otra persona? No, el día del accidente llegó la aseguradora, se cubrieron ahí los papeleos correspondientes. Posteriormente se acreditó la propiedad, que fue en la Fiscalía de Chiapa de Corzo. ¿Me podría decir a quién fue entregado dicho vehículo? ¿A mí? ¿A usted? A mí me lo entregaron, sí. Sí, de hecho yo fui al corralón a retirarlo, que fue aquí en Parral, un corralón que estaba en Parral. Ahí llevaron la unidad. ¿El día del accidente usted se trasladó al lugar del accidente? Sí. Ahí estábamos con el ajustador de la aseguradora GNP. Ahí estuvimos ahí viendo la situación del accidente, ¿no? Porque ahora sí que es nuestra responsabilidad ver el bienestar del vendedor más que nada, ¿no? Porque sí hubo ahí una situación muy muy fea que lo querían linchar, ¿no? En pocas palabras. A gente que desconozco de dónde era. Y estaban con palos y lo querían bajar de la patrulla donde lo encontramos, ¿no? Porque cuando nosotros llegamos ya había una patrulla ahí. ¿A quién tenían arriba de la patrulla, perdón? Al señor Felipe Bravo. ¿Es cuánto, su señoría? Señor defensor. Gracias, señor juez. Don Hugo, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Ha manifestado usted
que tuvo conocimiento del accidente que tuvo Alexander Felipe y que se enteró en virtud de una llamada. Sí. Manifestó usted a preguntas de la fiscal cómo se había usted enterado y refirió usted que nos habló. ¿Podría usted explicarme a quién les habló Felipe, Alexander Felipe? Sí, en ese caso estaba el señor Edward Suárez, que era su supervisor y su servidor. ¿Podría decirme quién recibió la llamada de Alexander Felipe? Los dos fue el teléfono personal. ¿De quién? Tanto el mío como el de el supervisor que estaba en ese momento, porque ya no labora con nosotros. Ok. ¿Recuerda usted aproximadamente la hora en que le llamó Alexander Felipe? Como a las 5, un promedio de entre 5 y 6 de la tarde. Mencionó usted que se trasladó y llegó al lugar de los hechos. Sí. ¿Podría usted indicarme o precisarme cuánto tiempo le tardó trasladarse de donde se encontraba usted hacia el lugar de los hechos? 1 hora más o menos. Mencionó usted también que cuando llegó Alexander Felipe ya estaba a bordo de una patrulla, ¿es correcto? Así es. Que también refirió que se puso una situación fea, que lo querían linchar. Sí. ¿Podría usted comentarme cómo es que se dio cuenta usted que lo querían linchar? Objeción, señoría. Es irrelevante saber el motivo del linchamiento. ¿Cuál es la pretensión, señor abogado? Ha manifestado en la secuela de la audiencia que venían en caravanas. La idea de esto, señor juez, es acreditar o más bien enterarnos y la esclareción de los hechos, por qué razón tendrían que haberlo linchado o querían linchar, cuál era la pretensión de la gente de quererlo linchar al señor Alexander Felipe. Bueno, voy a permitir la pregunta, desecho la objeción, puede contestar, por favor. Ok, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, usted mencionó que cuando llegó al lugar estaba una situación fea, encontró usted una situación fea, refiriéndose de que querían linchar a Alexander Felipe. La pregunta fue, ¿por qué comenta usted que lo querían linchar? Bueno, nosotros cuando llegamos, llegó un grupo de gente, exactamente a la hora que nosotros llegamos, llegó un grupo de gente en unas camionetas, se bajaron con palos y rodeando la patrulla, queriéndolo bajar al señor Felipe. Posteriormente, como veían que nosotros también estábamos uniformados de la empresa, igual nos querían agarrar, pero nos calmamos un poquito y la gente estaba muy enojada con el señor y que lo querían bajar de la patrulla, y en ese momento el que estaba a cargo de la patrulla, no recuerdo el nombre del oficial, él los trataba de calmar y prácticamente con la pistola en mano les dijo que no podían bajar al chofer, ¿no? Porque eso se iba a arreglar ya vía penal, ¿no? O sea, ya era, lo iban a trasladar a Chiapas de Corzo, lo iban a detener para que se arreglara la situación allá. Gracias. Mencionó usted que parte de sus funciones son las de verificar cuando existe algún accidente, estar pendiente de los empleados, ¿no? Por esa razón usted se constituyó al lugar. Sí. ¿Se enteró usted quién conducía el vehículo con el cual había tenido accidente Alexander Felipe? No. Cuando usted llegó al lugar, ¿se encontraba ahí el conductor del vehículo con el cual se accidentó Alexander Felipe? No, la verdad no. Te vuelvo a repetir, o sea, ya llegamos 1 hora más o menos al lugar de los hechos. Al parecer ya había llegado la ambulancia, ya había llevado a algunas personas que estaban lastimadas y estaba el montón de gente ahí, o sea, ni idea quién era el que llevaba la unidad. No sabíamos perfectamente. A la fecha, y después de haber acudido al Ministerio Público a acreditar la propiedad,
¿Se enteró usted quién conducía el vehículo? No, no porque ya ahí entró la parte legal del seguro. Ellos estaban viendo todo el movimiento, más que nada, ¿no? De los afectados. Ya nosotros nada más teníamos tratos con la licenciada que nos estaba atendiendo en ese momento, ¿no? Nunca, bueno, al menos yo nunca supe quién fue el afectado o el conductor de la otra unidad. Cuando llegó usted menciona que Alexander Felipe se encontraba a bordo de una patrulla y que había un policía. ¿Le preguntó usted al policía quién conducía el vehículo con el que se accidentó Alexander Felipe? Sí, de hecho preguntamos quién eran los otros conductores, pero no nos supieron decir. Vuelvo a repetir, estaba el tumulto de gente que estaba muy enojados con el señor, entonces no pudimos ni siquiera hablar con las personas que llevaban la otra unidad. Para que me quede claro, don Hugo, ¿le preguntó usted directamente al policía y el policía no le supo indicar quién era el conductor? No. Objeción, su señoría. ¿Quiere Ya ha replantear su respondido la pregunta. Gracias, señor juez. Usted ha mencionado que no se enteró quién fue el conductor, que platicó con un policía. La pregunta en concreto es, ¿usted le preguntó al policía quién era el conductor del vehículo con el que se accidentó Alexander Felipe? Objeción, su señoría. Ya ha manifestado que no se enteró quién era el conductor. Cuando usted llegó al lugar de los hechos donde ocurrió el accidente, refiere que algunas personas ya habían sido atendidas por el servicio médico y mencionó usted la Cruz Roja, ¿es correcto? No mencioné la Por la Cruz ambulancia, Roja. perdón. Una ambulancia, no sé perfectamente quién llegó, si Cruz Roja o quién haya llegado, no. Y en ese momento, ¿se enteró usted o supo si el conductor del vehículo con el que se accidentó Alexander Felipe habría sufrido alguna lesión? Objeción, su señoría. Ya refirió mi testigo que él llegó 1 hora posterior del accidente. Sí, le están preguntando si se enteró, si habían trasladado a la persona, no a qué hora llegó. ¿Puede contestar, por favor? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Si se enteró al momento en que usted llegó al lugar de los hechos, si el conductor del vehículo había recibido alguna atención médica. De hecho, sí, porque preguntamos. No precisamente el conductor del vehículo, pero preguntamos por las personas que venían en la unidad. Dijeron que los estaba atendiendo, bueno, la dependencia médica que haya llegado, ¿no? Porque no sé exactamente quiénes llegaron. Que sí los estaban atendiendo, ¿no? Que sí hubieron lesionados. Hasta ahí nada más, no. Es todo, señor juez. Señor fiscal, ¿alguna otra repregunta? Sí, ¿podría decirme, don Hugo, usted refiere que habían personas agresivas ese día? ¿Me podría decir por qué era la molestia de las personas? Bueno, ahí ellos decían que había sacado del camino una camioneta, desconozco la marca, con la que había tenido el accidente el señor Felipe, y que había lesionados, ¿no? Y que querían que se les pagaran, ¿no? Entonces, pero yo, como les dije, ¿saben qué? O sea, tranquilos, se les va a pagar los daños que se haya ocurrido, pero necesitamos estar tranquilos, pero no, de hecho querían sacar al chofer y querían llevarse la unidad a un cierto lugar. ¿Es cuánto, su señoría? Señor defensor. Ninguna pregunta, señor. ¿Podemos liberar al testigo de su presencia en la sala? Sí, su señoría, gracias. Señor defensor. Sí. Don Hugo Trujillo, eso es todo. Muchas gracias por haber venido a declarar. ¿Se puede retirar? Gracias. Señor juez, Sí. si me permite, mi representado quiere hacer una manifestación. Bueno, antes, don Alexander Felipe Bravo, le recuerdo que tiene usted el derecho constitucional, como se lo indiqué al principio de esta audiencia, de guardar silencio. Le dije que si usted hacía uso de ese derecho,
no le iba a afectar absolutamente en nada, pero que si decidía hacer uso de la palabra, cualquier cosa que dijera puede ser usada en su contra. No obstante que tiene ese derecho constitucional de guardar silencio, ¿desea usted hacer uso de la palabra? Sí, señor, me gustaría hacer una manifestación de los hechos ocurridos. Nada más que le recuerdo también que si usted hace uso de la palabra queda sujeto a las reglas del interrogatorio, es decir, la Fiscalía le podrá hacer algunas preguntas. Es correcto. Entonces, por favor, tome asiento acá. Bueno, como le dije, tiene usted el derecho constitucional de guardar silencio, no obstante usted decide hacer uso de la palabra, lo escucho. Así es, señor. El día 5 de febrero del 2016, aproximadamente a las 17:45, venía yo regresando de la colonia El Parral, me dirigí a la bodega Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Le vuelvo a repetir, a las 5:45 venía yo saliendo de una curva cerrada para incorporarme a una recta, a mi lateral izquierda. Venía un vehículo color azul con radila, tipo Chevrolet, de la recta, venía a alta velocidad y no agarró la curva como debió haber sido. Se fue en picada, se fue recto y se fue a impactar exactamente en la parte trasera de mi camioneta, o sea, prácticamente en la caja. Se impactó y al momento del impacto, como me pegó en la parte de atrás, en el lado de la llanta, mi camioneta se volteó hacia su carril, lo cual provocó que yo me metiera en el carril contrario, quedando en una posición casi del barranco. Al momento del impacto, yo dentro de la camioneta reboté y por ver el shock del impacto de la camioneta en la mía, o sea, ya no me percaté dónde quedé. O sea, yo únicamente bajé de la unidad y me bajé prácticamente a auxiliar, se podría decir, a dichas personas, porque lo consideré correcto. Lo consideré correcto porque pues realmente necesitaban la ayuda y yo me quedé en el lugar de los hechos porque yo no fui responsable del impacto. Al contrario, me quedé para ayudar y todo se tornó muy, muy hostil después porque cuando yo empecé a llamar a la aseguradora, a los supervisores, ya las personas ya me estaban acechando porque yo en todo momento decía que ellos habían tenido la culpa. Luego ya empezaron a llegar las corporaciones policíacas, posteriormente la ambulancia que tardó en llegar como una hora. A mí se dirigieron conmigo la policía que llegó primero, luego después el delegado de tránsito. La policía a mí me subió en una patrulla, de la patrulla me bajaron unas personas muy molestas que porque yo les pagara, que porque yo había sido responsable, y yo en ningún momento. Me bajaron de la unidad amenazando contra mi integridad. O sea, me tuvieron hasta las 11:30 de la noche esas personas ahí, que me iban a llevar a su colonia, que me iban a linchar y que me iban a quemar. Hasta ahí, después no sé a qué trato haya llegado sus líderes, porque sí era mucha gente que me amedrentaba contra mi físico. Y le vuelvo a repetir, ya el accidente fue aproximadamente a las 6. Ellos me liberaron porque ellos fueron los que me tenían ahí, no ni la policía ni nadie más. Ellos eran los que me tenían ahí hasta casi medianoche, que fue que me llevaron a la comandancia de Chepa de Corzo. Eso es
señor juez, en mi sano juicio que yo estuve, que ocurrió. ¿La Fiscalía quiere hacer alguna pregunta? No, ciudadano, ninguna. ¿El señor defensor? Sí, señor, gracias. Alexander Felipe, mencionaste que venías de Parral y al salir de una curva, la camioneta se impactó con la caja de del vehículo que conducías, ¿es correcto? Es correcto. ¿Lograste ver que se venía a impactar el vehículo que conducía don Isidoro? Es correcto. Logré ver que el señor venía a alta velocidad, porque yo venía ya saliendo de la curva, yo iba lento, pues ya el impacto era inminente. Era inminente y pues se ve claramente en las fotos, ¿no? La gravedad del golpe. ¿Recuerdas aproximadamente a qué velocidad iba circulando? Venía saliendo de la curva aproximadamente como a 40 kilómetros por hora. Es todo, señor. ¿La fiscal? Sí, ciudadano. Me gustaría preguntarte, Alexander Felipe Bravo, ¿a qué distancia observaste que venía la camioneta hacia ti? ¿A qué distancia? Ya casi al impacto. Bueno, acabas de referir que manejabas a un kilometraje de 40 kilómetros por hora. Tengo entendido que a esa velocidad pudiste haber maniobrado. No, porque ya es una curva. ¿Y cómo puedes tú determinar que el señor Isidoro Pérez Hernández venía a exceso de velocidad? Porque ya no maniobró, se impactó directamente. Referiste que fue en una curva cerrada hacia tu lateral izquierda, ¿cierto? Sí. ¿Es cuánto, su señoría? ¿Señor defensor? Es todo, señor juez. Bueno, entonces, don Alexander, ¿puede usted regresar a su lugar? Gracias. ¿Tenemos alguna otra prueba pendiente de desahogar, señor fiscal? No, ninguna, ciudadano. ¿Señor defensor? Ninguna, señor. Bueno, si recuerda, don Alexander y don Isidoro, les había comentado ayer que les iba, en la audiencia de ayer les comenté que íbamos a iniciar concediéndole el uso de la palabra a la Fiscalía y a la defensa para que expusieran sus alegatos de apertura. Después íbamos a escuchar a los testigos y desahogar todas las pruebas que tuvieran que desahogarse. Posteriormente les voy a conceder el uso de la palabra a la Fiscalía y a la defensa para que formulen sus alegatos de conclusión, y después de eso vamos a emitir la sentencia en la que se determine si efectivamente se justificó, se probó más allá de toda duda razonable si Alexander Felipe Bravo es penalmente responsable del hecho que se le atribuye. Entonces, siguiendo esa mecánica, le concedo el uso de la palabra a la Fiscalía para que me indique si tiene tiempo, si requiere de algún tiempo para estructurar sus alegatos de clausura, tomando en consideración que no se tenía prevista la participación de Alexander Felipe Bravo. Sí, ciudadano, le solicito, por favor, me facilite una hora de receso para poder formularlos. ¿El señor defensor? Considero que el término de una hora es exceso, porque pues ya se escuchó la declaración, la teoría del caso está definida por parte de la Fiscalía, sin embargo se lo dejo a su criterio, señor Muy juez. bien, tomando en consideración que los alegatos de clausura es una de las partes sustanciales del procedimiento, por virtud del cual ahí se establecen qué fue lo que se probó
en el transcurso del juicio, en el transcurso de las participaciones de cada uno de los testigos que intervino en esta audiencia, considero limitado el tiempo que está solicitando la Fiscalía. Voy a conceder el término de 2 horas para que formulen sus alegatos de conclusión. Son las 12:05. Regresamos a las 14:05, por favor, para escuchar los alegatos de clausura. Gracias. Nos ponemos de pie para continuar la presente audiencia. ¿Nos ponemos de pie? Gracias, puede sentarse. Bueno, habíamos dicho que este receso se hacía para que tanto la Fiscalía como la Defensa estuvieran en condiciones de estructurar sus correspondientes alegatos de clausura. Así que voy a cederle el uso de la palabra a la Fiscalía para que proceda a formular sus alegatos de clausura. Gracias, ciudadano. Tal como se prometió al inicio del presente juicio, esta representación social ha dejado evidenciado y robustecido, más allá de toda duda razonable, que el ciudadano Alexander Felipe Bravo es el responsable de haber ocasionado el accidente vehicular que se suscitara el día 5 de febrero del 2016, aproximadamente a las 18 horas, ya que carecía de falta de precaución y pericia, ocasionando con esto un impacto en contra del vehículo de mi hoy ofendido, el señor Isidoro Pérez Hernández, ocasionando con esto daños en la propiedad del mismo, hechos ocasionados o ocurridos en el kilómetro 020+500 en una curva cerrada. Ello se afirma así en virtud de tal y cual ha narrado mi hoy ofendido Isidoro Pérez Hernández de manera clara, concisa, en circunstancias de modo, tiempo y lugar, tal y como lo ha dicho, que él ha vivenciado dichos hechos. El señor Alexander Felipe Bravo fue la persona que invadió carril contrario a su circulación, impactándolo en la parte lateral izquierda de su vehículo, ocasionándole diversos daños, ya que, como lo refiere el señor Isidoro Pérez Hernández, él conoce muy bien dicha carretera, ya que tiene aproximadamente 4 años que lo transita, y en su momento de los hechos, lo transitaba de manera moderada, pues sabe el riesgo que puede implicar o circular dicha carretera de manera rápida. Además de que, como lo refirió el agraviado, al momento de encontrarse en el interior de su vehículo, el cual se encontraba volcado a un costado de la carretera, observó que el señor Alexander Felipe Bravo fue el que descendió de dicha unidad, abandonando el vehículo y dirigiéndose hacia la circulación contraria de los vehículos, realizando llamadas telefónicas. Testimonial su señoría que es eficaz, en consideración de que fue clara, precisa, y que la misma no resulta inverosímil. Por el contrario, ¿no? Ha sido robustecida con todas las pruebas que en este juicio se han desahogado, y la misma no se encuentra aislada. Aunado también a que es robustecida con los dichos de los testigos de los hechos, el señor Haroldo González Mejía y Asunción Pérez Castro, quienes refirieron en sus manifestaciones que ellos venían en compañía de don Isidoro de manera en caravana, guardando una distancia considerable de su vehículo del hoy ofendido, y que refieren que efectivamente ellos transitaban en la carretera, siendo exactos, en el kilómetro 020+500, y son reiterantes al decir que al momento en que llegan al lugar de los hechos, ellos observan que el vehículo responsable, conducido por el señor Alexander Felipe Bravo, se encontraba invadiendo carril contrario a su circulación, invadiendo más de la mitad de dicho carril. Los mismos también corroboran lo que manifiesta el hoy ofendido al referir
que la carretera la transitan constantemente, pues son vecinos del lugar donde estos acontecieron. En cuanto a lo manifestado por el perito Rubén Cabrera Damas, es evidente, su señoría, que él es un perito experto en la materia y que realizó su dictamen pericial conducente al hecho que se le hizo del conocimiento a través de un oficio girado por el fiscal del Ministerio Público en turno, y que éste lo realizó tomando en consideración no solamente el informe policial homologado, sino también se constituyó al lugar de los hechos, tuvo visibilidad del lugar a donde acontecieron estos, observó las partes de impacto y los daños que presentan los vehículos, los cuales en su momento tuvo a la vista, conteniendo su dictamen explicaciones motivadas, conclusiones claras, asertivas y contundentes y convincentes de que el responsable de dicho hecho de tránsito fue el ciudadano Alexander Felipe Bravo. En cuanto a la declaración del testigo Hugo Trujillo Farrera, quien es jefe de ventas y que, como lo refirió hace un momento, es el que designa las rutas de venta. El día en que ocurrieron los hechos, él asignó la ruta a Alexander Felipe Bravo y corrobora el dicho de los testigos y del agraviado al referir que era la persona que conducía un vehículo marca Chevrolet tipo Silverado, rotulado de La Costeña, y que además, tal y como lo refiere el ofendido, al momento que él se percata que Alexander Felipe Bravo desciende del vehículo, inmediatamente realiza llamadas telefónicas, las cuales está corroborado con el dicho de Hugo Trujillo Farrera al referir que Alexander Felipe Bravo, después de haber ocurrido este accidente de tránsito, le hace una llamada vía telefónica para decirle lo ocurrido y para pedirle que se trasladara al lugar de los hechos, el cual refiere que efectivamente se trasladó aproximadamente de 1 hora al lugar de los hechos y que él mismo observa al llegar que Alexander Felipe Bravo se encontraba arriba de una unidad de la policía ya puesto en custodia, y que además las personas que en ese momento se encontraban en el lugar de los hechos se encontraban enardecidas, requiriéndole al ciudadano Alexander Felipe Bravo se hiciera responsable de los daños que había ocasionado no solamente al vehículo del señor Isidoro Pérez Hernández, sino también que se hiciera responsable de que en su momento las lesiones que habían ocurrido. Por lo cual, su señoría, es evidente que el señor Alexander Felipe Bravo, por su falta de precaución y pericia, fue el que ocasionó dicho hecho de tránsito, aunado a lo manifestado por él mismo en sus manifestaciones hechas anteriormente, al referir que sí, efectivamente, él conducía dicho vehículo automotor que salió responsable en este hecho de tránsito, y que también así refiere que él se encontraba en el día y en el lugar mencionado de los hechos. No obstante que él quiera desvirtuar el dicho de mis testigos y de mi ofendido, esta manifestación de hoy acusado Alexander Felipe Bravo es una manifestación que no se encuentra corroborado con ningún otro dato de prueba que así lo refiera, y que se encuentra aislado al momento de realizarla. No pasando por alto, su señoría, que la carga de la prueba la tiene esta representación social, se ha cumplido con comprobar la responsabilidad del hoy acusado Alexander Felipe Bravo, y que no debemos de restar credibilidad a mis testigos y a mi ofendido, ya que han sido claros, han sido concisos y han manifestado lo que ellos evidenciaron y vivieron en su momento de los hechos, por lo cual, su señoría, invoco la jurisprudencia con el número de registro 2009-953 bajo el rubro prueba testimonial en materia penal, su apreciación. Por lo cual, su señoría, esta representación social, una vez que ha superado el principio de presunción de inocencia y que ha demostrado más allá de toda duda razonable que el ciudadano Alexander Felipe Bravo es el único responsable de haber ocasionado el delito de daños culposos en hechos de tránsito, solicito a su señoría dicte una sentencia condenatoria en favor de mi hoy agraviado.
Es cuanto, su señoría. ¿La víctima desea hacer alguna manifestación? Bueno, lo que estaba, lo que se llevó a cabo, lo que declaramos ayer y todo eso. ¿Me puede indicarlo en el micrófono, por favor? Pues pues que con lo que pues, ayer se hizo las averiguaciones y todo eso, pues yo pienso que es con eso nada más. Bueno. Ahora su turno al señor defensor. Gracias, señor juez. El objeto del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos. A lo largo del debate hemos escuchado los testimonios de los testigos que ha presentado la Fiscalía, al igual que el ofendido, y hasta hoy en día la Fiscalía no tuvo la capacidad de poder probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de Alexander Felipe Bravo en el hecho de tránsito que dio origen a presente causa. Si bien es cierto, presentó a el testigo Haroldo Trujillo Farrera y a Asunción Pérez, estos testigos ambos han dicho y manifestado ante este tribunal que únicamente auxiliaron cuando ya se encontraba el hecho de tránsito ocurrido. Ninguno de ellos confirmó ni ratificó versión alguna que haya visto que se haya impactado los vehículos o el momento en que se llevó a cabo el impacto de los vehículos. Todos aseguraron y manifestaron que se trata de una curva cerrada, una curva que don Isidoro tenía que haber tomado sus precauciones y girado hacia el lado, hacia su derecha. Sin embargo, no ocurrió así. El hecho de conducir un vehículo no es un delito, señoría. Sin embargo, la Fiscalía pretende acreditar una culpabilidad a mi representado con una prueba que fue la pericial. La prueba pericial no es idónea para ser considerada y condenar a mi representado, toda vez que el propio perito fue evidenciado de tal manera que existieron contradicciones. A preguntas formuladas por la defensa del perito, les preguntamos si se podía determinar en base a los golpes que presentaban o al impacto que presentaban los vehículos, si se podía determinar la causalidad, y a pregunta expresa el perito respondió que no solo con eso se podía determinar, sino con otras circunstancias. En contradicción a su dictamen y a lo manifestado aquí al perito, se evidenció, señoría, que el impacto que tiene el vehículo que conducía mi representado es en la parte de atrás, y el perito manifestó que fue en la parte frontal izquierda, entendiéndose con ello que fue en la parte delantera. Aquí ante usted se le puso a la vista las fotografías del propio dictamen que hizo el perito, de las fotografías que dice él tomó, y evidentemente se le preguntó si existía algún daño en la parte frontal del vehículo que conducía mi representado, y el perito dijo que no. Se le preguntó dónde observaba el impacto y refirió que fue en la caja y en la llanta. Por lo tanto, quedaron evidenciados las contradicciones del dictamen pericial y de lo manifestado por el propio perito. Si bien es cierto, el impacto que recibió el vehículo del señor Isidoro Pérez Hernández es en la parte izquierda y del lado el lateral frontal, no menos cierto es que el impacto que recibió el vehículo que conducía mi representado fue en la parte de atrás, en la caja y en la llanta. Contradicciones que quedaron evidentes y que le resta credibilidad al perito al convertirse en inverosímil en este momento ante su presencia. En cuanto al testigo Hugo, que declaró el día de hoy, únicamente refirió que acudió al lugar de los hechos el día 2 horas después o 1 hora después que ya había sucedido. El objeto del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos y sobre todo determinar si la conducta desplegada por mi representado encuadra dentro del delito y sobre todo dentro de la hipótesis que la Fiscalía pretendió acreditar, lo cual no ocurrió, existiendo
duda respecto a las circunstancias de cómo ocurrió el accidente. El perito habló de la falta de precaución e impericia de parte de Alexander al conducir el vehículo, pero nunca detalló cuáles son o cuál era la pericia que debió de haber tomado o las precauciones que debió de haber tomado, al igual que también no se estableció la pericia que pudo haber tomado o no tomado el señor Isidoro. Escuchamos la declaración de Isidoro y escuchamos también la declaración de Alexander Felipe Bravo. En esta audiencia, Alexander mencionó y de forma narrativa señaló cómo ocurrieron los hechos, que tiene lógica y congruencia con los impactos que se encontraron en los vehículos. Esto como evidencia física de lo que ocurrió. Cuando se le preguntó al perito si podía determinar la velocidad por el impacto, en esta audiencia el perito dijo que no, que porque no había quemones de llanta, que no había otra cosa que pudiera determinar eso. Manifestó que no podía. Entonces existe la duda y se creó la duda de que evidentemente pudo haber existido una falta de impericia también de don Isidoro. No hay que olvidar que el hecho ocurrido fue al salir de la curva en el sentido que venía Alexander, y don Isidoro venía entrando a esa curva precediendo de una recta. Por lo tanto, el impacto fue de forma frontal y sobre la caja del vehículo que conducía mi representado. Hecho pues que se han desahogado todas las pruebas, se ha creado la duda razonable, y ante la duda razonable este tribunal debe de absolver a Alexander Felipe Bravo ante la falta de convicción de su culpabilidad. ¿Es cuánto, señor? ¿La Fiscalía quiere hacer uso de su derecho de replicar? Sí, ciudadano. No comparto la opinión de la defensa, toda vez que el dicho de mi perito no es inverosímil tal y cual lo quiere hacer ver la defensa, ya que dicho peritaje y el dicho a base de interrogatorio de mi perito se encuentra no solo realizado con su experiencia, sino también se encuentra corroborado con más pruebas que se desahogaron en este juicio, como el dicho de los testigos y del propio ofendido, que fue el que directamente resintió dicho hecho que del que hoy se duele, aunado a que, como lo refiere la defensa, sí es cierto, el hecho de manejar un vehículo no es un delito, sin embargo, el realizarlo, pero con la falta de precaución y pericia, por supuesto que puede producir lo que hoy estamos desahogando en este juicio y que sí se acredita un delito. ¿Es cuánto, ciudadano? Gracias. Finalmente, la defensa. Gracias, señor juez. Por último, en relación a lo manifestado por la Fiscalía, se escuchó al perito al momento de ser interrogado por parte de la Fiscalía, pero sobre todo en el contrainterrogatorio se le hizo una pregunta que cómo había creado su croquis ilustrativo, y el perito dijo que se había auxiliado del parte informativo de la policía. Por lo tanto, señoría, no fue una opinión propia basada en una investigación que él haya realizado, sino que tomó en cuenta la intervención de un segundo o una tercera persona. Por lo tanto, su opinión debe ser desestimada, toda vez que no reúne los requisitos correspondientes para efecto de tener la certeza de que se constituyó al lugar y realizó el dictamen, sin pasar por desapercibido que lo realizó un día después, en un horario distinto al que ocurrió el accidente, y la toma de fotografías y las muestras del vehicular la realizó en un lugar distinto que no fue el propio de donde ocurrieron los hechos. Por lo tanto, no es verosímil el poder considerar contundente esa prueba para poder condenar a mi representado. Sigue prevaleciendo la duda, no fue superada por la Fiscalía, por lo tanto, no existe culpabilidad y le asiste a mi representado la ausencia de conducta. ¿Es cuánto, señor? Gracias. Bueno, hemos escuchado ya los alegatos de clausura.
y ahora lo único que nos resta es emitir la sentencia correspondiente. Sin embargo, para eso se requiere un estudio de todas las constancias. Vamos a decretar un receso, son las 14:39 horas, reanudamos mañana a las 11 de la mañana únicamente para escuchar el fallo que se va a emitir. Si en este caso la sentencia fuera de condena, posteriormente pasaremos a establecer cuál es la pena que se le va a imponer y lo relativo a la reparación del daño. Y si esta fuera de absolutoria, una sentencia absolutoria, lo dejaré en libertad y revocaré la medida cautelar que quedó establecida en el auto de vinculación a proceso del 27 de febrero de 2017. Muy bien, entonces, por favor, continuamos mañana a las 11 horas. ¿Antes alguna manifestación de parte de la víctima? No. ¿De parte del imputado? No, ninguna. Bueno, Ninguna, señor juez. mañana reanudamos, por favor. Gracias. De pie.